En los últimos años, el mundo ha sido testigo de eventos que han sacudido nuestra existencia, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos según las profecías bíblicas? En este video, exploraremos las profecías bíblicas y las compararemos con los eventos actuales. Hablaremos con expertos y descubriremos si realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. Las profecías bíblicas son mensajes y revelaciones que, según la tradición cristiana, Dios ha transmitido a través de sus profetas. Estos mensajes pueden ser predicciones sobre eventos futuros o enseñanzas y advertencias para guiar a las personas en su fe. En el cristianismo, las profecías son fundamentales porque confirman la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Muchas de estas profecías se consideran cumplidas, lo que refuerza la fe de los creyentes en las Escrituras. Sin embargo, algunas profecías, especialmente las relacionadas con el fin de los tiempos, aún se esperan con gran anticipación. Existen varias profecías bíblicas que muchos creen que describen el fin de los tiempos. Algunas de las más conocidas incluyen Profecía de Daniel. En el libro de Daniel se menciona una visión de una estatua que representa diferentes reinos y la llegada de un reino eterno que destruirá a los anteriores. El Apocalipsis de Juan. El libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento describe una serie de visiones que incluyen la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis, el juicio final, y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 6:21. El discurso del Monte de los Olivos. Jesús, en el Evangelio de Mateo, habla sobre señales del fin de los tiempos, incluyendo guerras, hambres, terremotos y la predicación del Evangelio en todo el mundo antes del fin. Estas profecías han fascinado a los creyentes durante siglos y continúan siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Ahora vamos a comparar algunas de las profecías bíblicas más impactantes con los eventos que estamos viendo en el mundo actual. ¿Podrían estos eventos ser el cumplimiento de las antiguas Escrituras? En Mateo 24:6, Jesús dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras». Hoy en día, estamos presenciando conflictos en diversas partes del mundo y una creciente tensión entre naciones poderosas. Las noticias están llenas de rumores sobre posibles guerras y conflictos inminentes. Lucas 21:11 menciona: «Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo». El mundo ha visto un aumento en la frecuencia y severidad de desastres naturales. Terremotos devastadores, huracanes y enormes incendios son solo algunos ejemplos. La Biblia también habla de pestilencias. En los últimos años, hemos enfrentado la pandemia sanitaria, que ha causado millones de muertes en todo el mundo. La pandemia sanitaria es uno de los ejemplos más claros de una enfermedad que afecta a toda la humanidad, recordándonos las advertencias bíblicas sobre tiempos difíciles. En Lucas 21:25, Jesús dice: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas». En los últimos años, hemos sido testigos de fenómenos celestiales únicos, como los eclipses solares totales y las lunas de sangre, que muchos interpretan como señales proféticas. En Mateo 24:14, Jesús declara: «Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Con la ayuda de la tecnología, el evangelio se está predicando más que nunca en todo el mundo. Internet, televisión y redes sociales han permitido que el mensaje llegue a rincones antes inaccesibles. Las profecías bíblicas han sido interpretadas de muchas maneras a lo largo de los siglos. Vamos a explorar algunas de estas interpretaciones y escuchar a expertos y líderes religiosos sobre su significado en el contexto actual. Las profecías bíblicas, como las del Apocalipsis,
Fueron escritas en un contexto específico y a menudo utilizan un lenguaje simbólico. Es crucial entender el contexto histórico para interpretar correctamente estos textos. No todos los eventos actuales deben ser vistos como cumplimientos literales de las profecías. Muchas veces, las profecías tienen múltiples niveles de interpretación y aplicación. Líderes religiosos actuales también tienen sus propias interpretaciones sobre cómo se relacionan las profecías bíblicas con los eventos actuales. Creemos que estamos viendo señales que podrían estar cumpliendo las profecías bíblicas. Es una llamada a estar preparados y mantener nuestra fe fuerte. Aunque vemos muchas similitudes con las profecías, también debemos tener cuidado de no interpretar cada evento como un signo del fin. Nuestra fe nos llama a actuar con prudencia y esperanza. Los creyentes en todo el mundo tienen sus propias interpretaciones y reacciones a estos eventos y profecías. Para mí, es un recordatorio de mantenerme firme en mi fe y estar siempre listo para lo que pueda venir. Creo que algunos eventos actuales son señales, pero también es importante no vivir con miedo, sino con esperanza. Independientemente de cómo interpretemos las profecías, es claro que vivimos en tiempos inciertos. Para muchos, estas escrituras ofrecen una guía y una esperanza. Es fundamental estudiar, reflexionar y estar preparados espiritualmente, manteniendo una perspectiva equilibrada y una actitud de esperanza y solidaridad. La interpretación de las profecías bíblicas no solo afecta a los individuos y comunidades religiosas, sino que también tiene un impacto significativo en la sociedad en general. Vamos a explorar algunos de estos efectos. Para muchos creyentes, la interpretación de las profecías bíblicas influye directamente en su comportamiento diario y en sus decisiones. Algunos individuos sienten una mayor urgencia de fortalecer su fe y vivir de acuerdo a los principios bíblicos, lo que se refleja en un aumento en la asistencia a servicios religiosos y actividades comunitarias. Las comunidades religiosas a menudo se organizan para brindar apoyo a los necesitados, inspirados por un sentido de misión basado en las profecías. En algunos casos, las interpretaciones de las profecías sobre el fin de los tiempos han motivado a movimientos pro vida y a campañas contra el aborto. Otros creen que tienen la responsabilidad de proteger la creación de Dios y se involucran en movimientos ambientales y de justicia social. La percepción de que estamos viviendo en tiempos proféticos también puede tener implicaciones económicas. Algunas personas invierten en suministros de emergencia y en la preparación para desastres, creyendo que estos eventos son señales del cumplimiento de las profecías. En áreas con alta concentración de creyentes, esto puede llevar a un aumento en ciertas industrias, como la venta de alimentos no perecederos y equipos de supervivencia. El impacto de las interpretaciones de las profecías bíblicas en la sociedad es profundo y multifacético. A medida que seguimos observando los eventos del mundo, es importante reflexionar sobre cómo estas creencias nos afectan a todos. Conclusión: independientemente de nuestras creencias individuales, reconocer el impacto de estas interpretaciones puede ayudarnos a entender mejor a nuestras comunidades y a trabajar juntos para un futuro más esperanzador. A lo largo de este video, hemos explorado las profecías bíblicas y cómo algunos creen que se están cumpliendo en los eventos actuales. Desde guerras y desastres naturales hasta pandemias y señales en el cielo, hemos visto cómo estas escrituras impactan la vida de las personas y la sociedad. Es natural que al reflexionar sobre estos temas surjan muchas preguntas y sentimientos. Independientemente de nuestras creencias, todos podemos encontrar valor en estudiar y entender las escrituras y sus posibles interpretaciones. La reflexión y el diálogo son esenciales para profundizar en nuestro entendimiento y para fortalecer nuestra fe y comunidad. Para aquellos que creen que estamos viviendo en tiempos proféticos, este es un llamado a reforzar su fe, a estudiar las Escrituras con mayor profundidad y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Dedica tiempo a la oración y al estudio bíblico. Busca formas de servir a tu comunidad y comparte el mensaje de esperanza y amor que se encuentra en las Escrituras.
El impacto de las profecías bíblicas no se limita al ámbito espiritual. Es una oportunidad para actuar en nuestras comunidades, ayudando a los necesitados y trabajando por un mundo mejor. Involúcrate en tu comunidad, ya sea a través de la caridad, el activismo social o simplemente siendo una fuente de apoyo para quienes te rodean. Todos podemos hacer una diferencia. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Cómo te impactan estos eventos? Deja tus comentarios y comparte este video con tus amigos y familiares. Comparte tus pensamientos en los comentarios y participa en la conversación. Juntos podemos aprender y crecer.